7:13 y tenemos en este momento una invitada que es muy especial, pero antes de darle paso a ella, yo quisiera preguntarles a ustedes cuando están en momentos muy difíciles, de pronto en un momento muy caótico dentro de su familia, ¿cuál es su forma de escape? ¿Cómo ustedes trabajan esa parte? En mi caso, caminar solo, Caminar. caminar un poquito. Sí, a mí también me gusta tomarme como un respirito, ¿no? Como salir, conectarme con la naturaleza. Yo soy mucho también de, no sé, de ir a comer algo rico. Me gusta Comer. comer Fritanga me Fest. ayuda. Sí. Sí, el fritanga. Comer fritanga. No, sabe que yo también hago eso, como que necesito salir, respirar, tomar aire, dejar que la cabeza se enfríe un poco y volver y seguir hablando y solucionar las cosas. Pues bueno, yo les traigo también una alternativa y en este caso es que también en esos momentos que uno está como afrontando muchas cosas, también podemos recurrir a la lectura. Y uno de estos Cierto. libros, y precisamente por eso tenemos esta invitada tan especial, y es que dentro de esta obra pues se habla como todo ese valor de la familia, la fuerza para seguir adelante y algo muy importante y es como la magia de resistir en medio de una tragedia. Les quiero contar que hace 10 años ella ganó el premio Barco de Vapor y esta vez trae esta novela, pues que trae una conmovedora historia vista desde un niño, además de eso. Los Qué personajes interesante. es una visión diferente y viene en una edición renovada. Muy buenas noches, Marcela Giral, bienvenida a este programa. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, plácidos de tenerla acá compartiendo pues este espacio tan ameno. Inicialmente pues quisiéramos, Marcela, que nos contara un poco cómo nace Se resfriaron los sapos y qué la inspiró a contar esta historia, sobre todo desde la mirada de un niño. Pues tiene que ver precisamente con mi infancia. Yo soy de Yolombó, un municipio de Antioquia que está más o menos a 2 horas de Medellín y me crié en una zona minera. Precisamente es una zona en la que abundan los socavones de oro, de plata. Entonces la cotidianidad de este pueblito es precisamente las minas, también hay trapiches de panela, también hay cultivadores pues como de otras cosas, pero se considera, pues, no sé si han escuchado a Yolombó, la marquesa de Yolombó es precisamente todo el tema de la minería. Y resulta que pues yo nací y viví ahí hasta los 16 años y después me vine a vivir a Medellín, a seguir la universidad, a hacer otras cosas. Y en el 2009 fallece mi papá, que era profesor, no era minero, y ahí decido escribir la novela, una novela para hablar de la pérdida, de lo que significa esa pérdida, pero sobre todo quería hacerlo desde la mirada de una niña. Bueno, y ahí es un par de hermanos, Otoniel, que es adolescente, y su hermana Abril, que es todavía una niña, porque me interesaba indagar un poco lo que significa la pérdida de un ser querido. Entonces estuvo como detonante, como inspiración, como lo preguntas, el fallecimiento de mi papá, pero también el fallecimiento de una amiga de la universidad, una compañera de carrera, que muere por un lupus, una enfermedad antiinmune, y estando precisamente en su misa es que se me ocurre el final de la novela, que no se las puedo contar por supuesto, pero esta novela se construye de atrás para adelante y esos fueron los detonantes, la pérdida de dos seres queridos, Elizabeth Arcila y mi papá. No, Marcela, yo le quiero primero agradecer, ¿no? Por traer como este libro tan sincero, porque sabemos que no es fácil como pasar situaciones así en la vida, pero sobre todo escribirlas y plasmarlas y compartirlas al público. Y yo quiero hacerle una pregunta. A mí me impacta mucho el contexto que usted nos ofrece, ¿no? Tenemos a Yolombó, tenemos la minería, que es un tema del que vale la pena hablar más en Colombia, pero quiero centrarme en los sapos. Y es que esta niña, ¿no? De la que usted nos habla, encuentra como un apego particular hacia los sapos. Y yo quiero preguntarle ese símbolo, porque así también lleva el nombre de la obra, de qué trata, ¿no? ¿Qué simbolizan los sapos, no solo en esta historia, sino en la suya? Digamos que en todas mis obras siempre trabajo mucho las metáforas, siempre trabajo mucho eso, el simbolismo, y trabajo mucho el tema de los animales, tal vez porque me crié precisamente en zona rural, porque hay una conciencia muy fuerte frente a la naturaleza, su compañía,
pero también parte de un hecho real y es que al lado de mi casa había un estanque lleno de sapos. O sea, yo vivía en una casita de estas campesinas en las que no había baño dentro de la casa. O sea, si mi hermanita y yo queríamos orinar, pues al principio muy niñas, mi mamá nos ponía una vasenilla debajo de la cama. Después ella dijo, no más, estos olorcitos en la noche. Entonces nos empezó a decir, salgan, les toca salir. Y a uno le da un poco de susto, pues había monte hacia allá, las chicharras o las cigarras sonaban y uno sentía que era que alguien te estaba pues como chistando, hacía frío, entonces digamos que costó empezar a salir, pero cuando salíamos al baño casi siempre nos encontrábamos sapos dentro del baño. Y yo en mi inocencia, en mi imaginación, yo era valiente, yo soy la menor, pero era más valiente que mi hermana, yo sí sacaba culebras, arañas y los sapos también, entonces yo siempre era con una escoba mirando que los sapos no se hubieran entrado a la casa, que no se hubieran quedado dentro de la cocina, porque ellos estaban siempre pues como invadiendo. De ahí nace precisamente, yo pensaba chiquita que los sapos se escondían de la lluvia, que los sapos estaban ahí también refugiándose del frío, y es de esa metáfora de la que yo me pego, de esa imaginación o esa creatividad que tenemos de niños, porque es un proceso también natural de todos, ya después llega también el pensamiento abstracto, el pensamiento ya concreto, ya para un niño luego un vaso es un vaso, chiquito para uno un vaso puede ser una señora transparente, una nave espacial, entonces quería como usar ese recurso de la imaginación de Abril con los sapos que ella cree que se resfrían y con el pensamiento de Otoniel que ya va siendo más concreto y eso se vuelve una pugna entre estos dos hermanitos y es un gran conflicto que tienen que resolver cuando se cae o se derrumba la mina en la que su papá trabaja. Es como la metáfora que quiero trabajar, pues, o el simbolismo en esta novela. Claro que sí, Marcela, una historia muy cautivante, muy íntima quizá, a la hora en la que usted pues también incluye estos elementos de su vida personal. Y pues acá tenemos amor familiar, tenemos sueños, tenemos también la aproximación al duelo dirigida quizá a adolescentes, ¿no? Este libro salió en el 2015 originalmente. Y 10 años después yo quisiera preguntarle, pues de pronto, ¿cuál ha sido como ese cambio que usted ha tenido también en su vida? ¿Qué de pronto le cambiaría o cómo también podría perdón, tomar este tema nuevamente, pero ya con la experiencia de 10 años después de publicado este libro? Es muy impresionante porque si en el 2015 la novela gana el premio Arco de Vapor con la editorial SM y la Biblioteca Luis Ángel Arango, que era el premio más importante en su época en Colombia de literatura infantil y juvenil. Después de pandemia, como muchas cosas que se terminaron, el premio también, que es una lástima porque no hay otro en el país, y la novela se siguió vendiendo mucho. Además es una novela escrita en paisa, porque yo también quiero rescatar pues como la tradición oral de este territorio. Fue muy bien acogida en el país, o sea, no solo en Antioquia, sino que he ido a un montón de lugares en los que lo han leído, porque pues quien no atraviesa un duelo, y un duelo no es solo perder a un ser querido, o sea, hay muchos duelos. Entonces, luego, pues me devuelven los derechos y yo digo, yo quiero publicar otro libro con Panamericana. Yo con ellos tengo un libro que se llama Mira lo que trajo el mar, que es sobre cuentos de la costa de nuestro país y se los presento. Yo, claro, la reviso, hago todo un trabajo de edición y no le cambié absolutamente nada. O sea, para mí la novela sigue siendo muy sencilla, pero muy potente. Es una novela que está escrita en dos tiempos, está intercalados los capítulos sobre, primero, la pérdida del papá, luego cómo está él en la casa, muestra esas dinámicas cotidianas, familiares, luego la búsqueda, y así voy intercalando pues como esos dos tiempos. Lo que cambió ahorita, por ejemplo, en términos de edición, es que ya está ilustrada. Andrés Rodríguez, un ilustrador colombiano, pues que yo no conocía su trabajo, pero aquí creo que hizo un trabajo precioso. La edición pasada no tenía sino la carátula con ilustración y esta ya cuenta pues como con unas ilustraciones que además narran eh, no sé si alcanzan a ver, pues empiezan a mostrarnos Antioquia, bueno, también pues uno lo puede enfocar en otros territorios, pero pues está ahí. Digamos que lo que yo quisiera con esta novela es llegar a más niños, a más jóvenes, es un libro que se puede leer, y más adultos,
lo bonito de la literatura infantil y juvenil es que es la más universal de todas, la leen los chicos y la leemos los adultos. Es un libro que tranquilamente se puede leer con adultos mayores o con cualquier, pues como a cualquier edad. Y creo que es un tema que nos falta abordar. A nosotros en el país no nos han enseñado a decirle adiós a nada, a un duelo de lo que sea, un trabajo, un noviazgo, una casa que tienes que dejar. Creo que nos falta más hacer ese proceso y que es un libro que puede permitir hacernos preguntas sobre eso, porque no estamos acostumbrados, no estamos enseñados a decir adiós y creo que esta es un buen puente para hacernos más preguntas. Marcela, y gracias por mostrarnos esas hermosas ilustraciones, porque de verdad que sí alimentan mucho este libro. Y lo que usted dice, la imagen pues también acompaña mucho esta lectura, y más este libro que, como usted lo acaba de decir, es como un retrato de cómo vivir estos duelos, pero a la vez cómo darle esperanza, pero además usted le mete algo más especial, y es que es desde la voz de un niño, que cualquiera puede comprender. Marcela, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Sin antes irnos, pues también díganos en qué redes sociales la pueden seguir, dónde pueden encontrar este libro para que todas estas personas que nos están oyendo y están inmersos en esta historia, pues puedan obtenerlo. Negro Alberto llegó justo para la despedida. Los dos los invitamos a seguirme en redes Marcela Giral, Instagram, Facebook. El libro se puede conseguir en Panamericana, pues que tiene una distribución en el país impresionante, y ahí conocer pues también otras obras que he venido trabajando sobre el conflicto armado, sobre parteras y yerbateras. Digamos que a mí Yolombo siempre me está llamando para escribir sobre sus personajes, que de alguna manera son los personajes de todo el país. Muy invitados a leer, muy invitados a conversar en familia, en colegios, sobre este tema, y pues muchas gracias por la invitación. Usted, Marcela, y pues así ahí estaba, y estábamos conversando con esta historia que nos recuerda un poco cómo reflejar, cómo sanar, cómo acompañarnos. Y esta obra, pues para todos los que nos están escuchando, se llama Se resfriaron los sapos. No es solamente una novela para jóvenes, también para adultos mayores, para los niños y para la familia.